Hola, que Dios te bendiga y bienvenido a esta segunda charla donde vamos a hablar de una de las iglesias del Apocalipsis, donde el Señor envió un mensaje y que lo hemos titulado Un avivamiento para Esmirna. Abrí tu Biblia si querés acompañarme en la lectura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De las 7 iglesias hay dos en las cuales el Señor no les reprocha absolutamente nada, y una de ellas es Esmirna. Y ahora juntos vamos a ver por qué. Y yo quiero que primero sepas dónde está Esmirna, si todavía existe. Bueno, está en Turquía, todavía se puede visitar, es una de las ciudades más importantes allí al borde del mar Egeo. Pero Esmirna tiene una historia. En el 627 a.C. había sido destruida por el creciente imperio babilónico. Luego fue reconstruida por los griegos y adoptada por el imperio romano como una ciudad que se transformó en muy cercana a los emperadores, porque allí se hizo un templo al emperador Tiberio, así que era un lugar donde se le rendía honor a los césares. Por eso para la iglesia de Esmirna era muy difícil, porque todo ciudadano que no le rindiera culto al César era castigado aún con la muerte. Por eso Esmirna era un lugar muy difícil para poder ser cristiano o servir al Señor. Dice la historia que allí el obispo Policarpo, uno de los discípulos del apóstol Juan, probablemente era el pastor en la época en la cual recibe el apóstol la visión y el llamado a escribirle a la iglesia de Esmirna. Él fue uno de los que tuvo que dar su vida por el Señor, ya que a los 86 años, allí por el año 168, el procónsul le sugirió, para poder salvarle la vida, que él, aunque sea, tirara un puñado de incienso en el altar que había en el templo al César, a lo cual, por supuesto, Policarpo se negó y terminó pagando con su vida en las llamas de una hoguera. Esa era la realidad de Esmirna. Ahora, como decíamos, en la iglesia de Éfeso, Esmirna recibe un mensaje del Señor para la iglesia local de aquel tiempo, pero esto también se traslada en lo profético a un periodo de la historia. Probablemente, según los escatólogos, este periodo abarca entre el año 64, algunos dicen desde el año 100, hasta el 312 o 313, cuando definitivamente se termina un poco la persecución, pero eso va a venir para el próximo video. Esmirna tiene que ver con un periodo de más de 200 años en los cuales la iglesia creció más que nunca. Fue una de las épocas más gloriosas de la iglesia de Cristo, pero a base de una gran persecución y de mucha muerte y tortura a la vida de aquellos que decidían entregarle su vida a Jesucristo. Por eso vamos ahora a desglosar juntos esta palabra que hemos leído anteriormente. Ahora que ya sabemos de qué se trata Esmirna, vamos a ver ahora por qué el Señor le dio esta palabra y cómo esa palabra viene ahora a traer a nosotros un avivamiento. Jesús se presenta como el primero y el postrero. Estaba diciendo que Él era eterno, que Él ha estado siempre.
Pero lo otro que está también mostrando es que todo abarca el Señor. No hay nada antes y no hay nada después. Todo lo que la iglesia de Esmirna tenía que vivir, el Señor lo sabía. Él estaba al tanto de todo. Él era el primero y él era el último. Pero también dice algo más, el que estuvo muerto y vivió. Este mensaje era un mensaje fuerte, ya que la propia Esmirna como ciudad había padecido la desaparición y muerte a través de los babilonios y había resucitado a través de los griegos. Así que este mensaje era muy fuerte y significativo para la ciudad. Pero ¿por qué el Señor se presenta así? Porque en este periodo de más de 200 años y en la iglesia de Esmirna en particular, lo que vemos es una violencia desmedida sobre la vida de todo aquel que amaba a Dios y que le buscaba. Por eso en el mensaje el Señor le dice, yo conozco tus obras, pero no las enumera, eran tantas y tan maravillosas. Gente que perdía sus trabajos por convertirse al cristianismo. Se dice que en Esmirna todo aquel que aceptaba a Jesús en su corazón y se declaraba públicamente cristiano, era boicoteado por los comerciantes para que se fundiera. Por eso la iglesia era una iglesia pobre, porque la gente que venía a Cristo comenzaba poco a poco a empobrecerse. Increíble. Esta era la realidad que les tocaba vivir. Por eso el Señor dice, conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis el Señor le muestra su visión de las cosas y le dice, pero tú eres rico. Porque había una pobreza que era material, circunstancial, pero había una riqueza espiritual en la vida de la iglesia y de aquellos que conocían al Señor en aquel entonces y en aquellas épocas. Para que lo sepas, hoy en día sigue habiendo persecución a los cristianos en muchos países. Lamentablemente, nadie está interesado en hacer mucho por esto, pero hay lugares donde todavía predicar el Evangelio significa que puedas ir preso o que te maten. Y esta palabra también es para ellos. Pero quiero que sigamos porque hay algo que el Espíritu Santo te quiere decir a vos que me estás escuchando y que no te tocó vivir esa etapa, pero probablemente estás pasando por pruebas. Y ahí es donde quiero que entiendas el título de este mensaje. Un avivamiento para Esmirna. Porque no hay otra manera de poder soportar las pruebas y las luchas por las cuales estaba pasando esta iglesia o por las cuales pasaron los cristianos en aquellos 200 y algo de años. No había manera, sino era con el fuego del Espíritu Santo ardiendo poderosamente en el corazón. La palabra le dice el Señor, no temas en nada de lo que vas a padecer. Qué diferente a lo que a veces escuchamos en estos tiempos, donde a veces se nos dice, quédate tranquilo, no va a pasar nada, el Señor no va a permitir que te pase nada. Sin embargo, aquí vemos que el Señor estaba permitiendo, porque Él dice simplemente no temas, no le dice no te va a pasar nada, le dice no temas lo que vas a padecer, iban a padecer. A veces en la vida nos toca padecer. Y quizá vos que me estás escuchando has tenido que padecer. Quizá la muerte de un ser muy querido. Otros, perder un proyecto, fundirse financieramente, pasar por una enfermedad difícil, tratamientos médicos. Tantas cosas podríamos mencionar que nos toca pasar y por las cuales mucha gente se ha apartado de la fe, ha perdido su confianza en Cristo o ha dejado de ir a la iglesia. Por eso se necesita un avivamiento para poder pasar por padecimientos cuando en la vida nos llegan. Por eso Esmirna necesitaba un avivamiento. Y lo único que sostuvo 200 y pico de años a cada creyente, aquellos que tuvieron que huir de sus casas, los que tuvieron que pasar por una hoguera, los que tuvieron que quizás correr con sus niños para que no los maten. Lo único que podía sostenerlos en la fe
para no negar al Señor. Era un avivamiento, era ese fuego del Espíritu Santo ardiendo en el corazón. Por eso, querido hermano, hermana que estás ahí, si el fuego del Espíritu no arde en tu vida, probablemente ante un padecimiento vas a abandonar la fe, vas a negar al Señor, te vas a enojar, te vas a rebelar, te vas a dejar de congregar. Se necesita un avivamiento para Esmirna. El fuego del Espíritu tiene que arder en tu corazón y en el mío. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ese mismo Jesús le dice a Esmirna: no temas lo que vas a padecer. Mira cómo sigue esta palabra que leíamos anteriormente. Porque él le dice: y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Cuidado, porque las cuestiones que a veces atravesamos no son otra cosa que una prueba de nuestra fe, de nuestro valor y de nuestro amor por el Señor. Y le dice: y tendréis tribulación por 10 días. Si uno se pone a pensar, 10 días no es nada, porque 10 días te escondes, corres a lo de un familiar, no sé, te las rebuscás. Pero esto es algo profético. En realidad, 10 días probablemente, por eso decíamos, el mensaje está abarcando 200 y pico de años, donde pasaron 10 emperadores romanos y todos fueron contrarios a la iglesia de Cristo. Todos mataron y persiguieron a aquellos que confesaban a Cristo como su Salvador y como su Señor. Pero no solo fueron 10, sino que los últimos 10 años del emperador Diocleciano fueron los peores de esos 200 y pico de años. Por eso es que luego llegaría el 312, cuando, bueno, lo vamos a ver en la próxima entrega de esta serie, pero cuando se estatiza la iglesia y empieza otra etapa. Pero lo vamos a ver en breve. Pero quiero que puedas entender esta palabra, porque aquí le dice: por 10 días, sé fiel hasta la muerte, no hasta cualquier momento, hasta la mismísima muerte, y yo te daré la corona de la vida. No hay manera de serle fiel al Señor hasta la muerte si no estamos llenos del Espíritu Santo. Iglesia, hoy es solamente lleno del Espíritu Santo. Vienen tiempos, y te lo anuncio, donde solamente llenos del Espíritu Santo, con ese fuego ardiendo del avivamiento, podremos enfrentar todas las cosas que van a ir pasando. Por eso te animo a que este sea el tiempo donde dejes a un costado todo aquello que te apaga tu relación con Dios, porque hay un llamado urgente del Señor a avivar ese fuego del Espíritu en nuestros corazones. El que tiene oído, dice el Espíritu Santo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuidado, está en juego la salvación. La única manera de no sufrir daño de la segunda muerte es vencer en este tiempo. Y vencer significa que perseveres y perseveres hasta el último día de tu vida. Tenemos lamentablemente hoy un promedio grandísimo, altísimo en las iglesias, de personas que son un sub y baja. Eso significa que no hay avivamiento, que no hay fuego, que no hay llenura del Espíritu. Pero esto no es una exhortación para que vos digas: bueno, pero yo tengo mis conflictos, para que te defiendas, para que pongas excusas. No, para que entiendas que ahora podés dejar esa vida fluctuante y transformarte en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, que lo busques hasta encontrarlo, que lo busques hasta que ese fuego arda, que te arrepientas de todos tus pecados, que no quede nada en tu vida que impida que el Espíritu Santo pueda venir con su presencia, soplar vida dentro tuyo, llenarte de su fuego y hacer que ahora empiece un tiempo nuevo para vos
y para toda tu casa. Probablemente no sea fácil, pero en Cristo somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo. Dios nos ha regalado una época y ojalá podamos seguir así, que no tenemos que pasar, por lo menos aparentemente, lo mismo que pasaron nuestros hermanos de Esmirna. Pero las pruebas llegan igual. Los momentos difíciles aparecen, pero lo que te va a sostener siempre será el fuego del Espíritu Santo, el fuego del avivamiento en lo más profundo de tu corazón. Yo sé que hay personas que están ahí y que quizás hasta hay lágrimas en tus ojos porque has sufrido mucho. Y te has preguntado, Dios, ¿será que el Señor está conmigo? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? No importa la prueba que hayas tenido que pasar, querida amiga, querido amigo, porque el Señor te está llamando para decirte, no temas, simplemente sé fiel. La fidelidad no se explica, simplemente se practica. No intentes explicar cómo va a ser. Séle fiel al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el último segundo de tu vida. La recompensa será grande. La recompensa será tremenda. Y cuanto más sufras, quédate tranquilo, menos reproches hay para vos. Por eso agarrate fuerte del Señor, porque Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo quiero orar por vos que estás del otro lado escuchando o viéndome. Y te invito a que cierres tus ojos y le pidas a Dios un milagro en tu vida para que el fuego del Espíritu arda otra vez. Pero búscalo cada día, no te conformes con solamente un momento. Crea una nueva amistad y relación con el Espíritu Santo. Y deja que tu vida se transforme en una gran bendición, porque cuando estás lleno del Espíritu vas a ser de bendición a muchos, aún sin darte cuenta. Oramos al Señor. Padre, oro a ti y me pongo de acuerdo con esas personas que están escuchando y viéndome, Señor. Te pido ahora, Señor, un nuevo tiempo donde toda frialdad, toda tibieza desaparezca y el fuego de tu Espíritu sea encendido en los corazones. Bautiza con Espíritu Santo y fuego para que aquellas personas que están pasando por un momento de prueba, de dificultad, se puedan fortalecer en ti y puedan, Señor, vencer, no solo ahora, sino hasta el último día de su vida, haya victoria y puedan ver que tú les has sostenido. Señor, un avivamiento para todo aquel que diga yo soy como Esmirna. Quizás estoy siendo probado, estoy pasándola mal, pero ahora ese fuego venga sobre ese corazón para que se aferre a ti y para que viva, Señor, los mejores tiempos lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que tú haces. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y no te quedes ahí con una oración. Busca al Señor, ayuná, orá, hacé vigilia, todo lo que sea necesario. Y cuando ese fuego se encienda, que por nada se apague y tu vida se transforme en una vida que contagie a otros con el fuego del Espíritu Santo. Dios te bendiga.